Hola, bueno, a continuación voy a explicar un ejercicio sobre normalización. El caso es el que se ve en pantalla, es un caso de una empresa de telecomunicaciones. En el enunciado se puede ver lo que pedía la empresa. eh, para el desarrollo del ejercicio comenzamos a desglosar el requerimiento de la empresa y gracias a ese desglose me salió esta tabla que podemos observar aquí, esta tabla grande, en donde organicé cada uno de los requerimientos que nos hizo la empresa, en donde era que habían unos departamentos, que cada uno tenía su nombre, el número de empleados, unos proyectos, cada proyecto tenía su nombre, los empleados, en la base de datos de los empleados se guardaba el nombre, dirección, salario, género, fecha de nacimiento, horas laboradas y el supervisor, y en la tabla de los afiliados, que son los familiares de los empleados, los cuales afilian a una EPS, entonces vendrían siendo estos datos. Entonces, luego de sacar, digámoslo de alguna manera, la tabla general, eh, yo saqué por aquí el modelo relacional, en donde, según lo que decía el enunciado, entonces saqué modelo relacional, cada una de las entidades con cada uno de sus atributos y cuál era la llave foránea de cada uno de ellos. Este digamos que sería el modelo relacional. Y luego de esto, entonces, comenzamos a normalizar. Tuve un poco de dudas sobre este tema, así que un compañero de la carrera fue el que se sentó conmigo y me explicó un poco, ya que hay cosas que aún no entiendo. Voy a explicarlo desde mi perspectiva. Espero que pues haya entendido la idea la tengo clara, pero no sé si el ejercicio me quedó muy bien. Entonces, vamos a revisar primero lo que es el proceso de normalización. Se hace para evitar redundancia de datos, disminuir problemas de actualización en las tablas, proteger la integridad de los datos. Como vemos, hay datos repetidos y esto haría que fuera como no sé, muy pesado el nivel de información. Y para que se cumpla el proceso de normalización hay que seguir unas reglas. Entonces, primero, la primera regla de la normalización, todos los atributos deben ser atómicos. Cada fila debe representar una entidad y las entidades deben ser únicas. Debe existir una independencia en el orden tanto de las filas como de las columnas. O sea, si cambia, digamos, si llegase a cambiar el orden, no se deben cambiar el significado. Entonces vamos a comenzar a la primera regla de normalización. Entonces, bueno, teniendo acá la tabla principal, entonces venimos a normalizar y lo primero que vamos a normalizar es departamentos. Entonces, como nos damos cuenta acá, lo que hicimos fue sacar una tabla aparte en donde no está toda esta cantidad de información, sino vamos mirando el nombre de cada departamento y lo vamos escribiendo con su ID para darnos cuenta que en la empresa en total hay solamente 5 departamentos, ¿sí? Y por ejemplo acá se nos repiten los datos del número de empleados. Acá ya únicamente nos está diciendo que este departamento tiene tantos empleados. Hicimos lo mismo con proyectos. Entonces sacamos a otra tabla los proyectos, verificamos los que se estaban repitiendo y acá tenemos en total que son siete proyectos que maneja la empresa. Cada uno lo estoy manejando con un ID. Y para los empleados, entonces, como nos damos cuenta acá, teníamos el nombre sin diferenciar nombre y apellido. Entonces acá lo que yo hice fue sacarle aparte nombre y apellido, colocarle un ID de empleado, que es la llave primaria de esta tabla. Y para género, que teníamos masculino o femenino, entonces sacamos una tabla aparte en donde el ID es 1 o 2, el cual nos describe si es femenino o masculino, y de esa manera lo trabajamos dentro de la tabla de empleados. Y luego entonces dentro de la tabla de afiliados, que era la que teníamos acá, igual vamos a darle a cada afiliado un ID que va desde el 0 hasta el 20 y le vamos a dar a la EPS
ya no vamos a tener el chorrero de información como lo vemos acá, salud total, cómo va, no, sino que le vamos a dar a cada entidad prestadora de salud un ID del 1 al 8 y lo mismo con el parentesco. Entonces a cada relación que se puede sacar, que es esposa, esposo, hija, hijo, hermano, le vamos a dar un ID del 1 al 9. Y esta sería la tabla que nos quedaría como la tabla de afiliados, en donde como podemos observar acá también teníamos género, como aquí ya hicimos la normalización de esa tabla de género, entonces ya no vamos a utilizar femenino masculino, sino vamos a utilizar los números, como vemos acá. Entonces, luego de eso, vamos a hacer entonces la segunda regla de la normalización, que para eso pues tiene que estar normalizado bien la primera regla y dice que toda columna que no sea llave primaria debe guardar relación directa o dependencia funcional con la clave principal. Entonces tenemos aquí la segunda regla. Tenemos departamentos. Los departamentos, como ustedes se acuerdan en la tabla anterior que les mostré, teníamos el ID, el nombre y el número de empleados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando una relación con la tabla de proyectos para tener por departamento los datos en conjunto, lo que es el departamento, el nombre, número de empleados, el ID del proyecto, que el ID es la llave principal de la tabla de proyectos, y el ID de los empleados, que es la llave principal de la tabla de empleados. Y lo mismo hicimos con la tabla de proyectos, en donde solamente teníamos el ID del proyecto y el nombre del proyecto, y le agregamos el ID del empleado porque es la llave primaria de la tabla de empleados. Entonces, a la tabla de empleados, lo que hicimos fue, acá la tenemos, a la tabla de empleados, entonces tenemos el ID empleado, tenemos el género que ya lo estamos manejando en 1 y 2, y adicional a eso, entonces lo que hicimos fue que le agregamos los ID de EPS, los ID de departamentos, que son los que estamos viendo acá, y tenemos el ID del supervisor, ¿sí? Con eso, en una sola tabla vamos a manejar la información que se necesita, la que entra y sale. Estos son las llaves primarias de las otras tablas. Por ejemplo, llave primaria de la tabla de departamentos, llave primaria de la tabla empleado y llave primaria de la tabla EPS. Lo mismo hicimos para la tabla afiliados. Entonces tenemos el ID de afiliado, que es la llave primaria, y las llaves primarias de las tablas de parentesco, de ID EPS y de ID empleados, y con los datos respectivos. Luego de hacer todo esto, entonces podemos proceder a la tercera regla de normalización, en donde dice que los atributos no tienen una relación directa con la llave principal y su relación está a través de un segundo atributo, se pueden catalogar como una dependencia transitiva, ya que la relación no es directa a través de la llave principal. Entonces, para eso, el ejemplo está entre la tabla que teníamos, que se llama, entre la tabla de entre la tabla que se llama EPS, parentesco, y aquí creamos con los atributos que nos hacían falta, que era horas de la semana, creamos otra tabla que se llama proyecto empleado. Entonces le estamos asignando ID EPS y nombre. El nombre, eso es porque no tenían relación directa con ninguna otra, el de parentesco y el de EPS, por eso le estamos asignando un ID a cada una de ellas, y adicional estamos creando una tabla que se llama proyecto empleado, en donde manejamos el ID del proyecto en el que está trabajando cada uno, el empleado, y simplemente llamamos el dato de horas de la semana, que es el dato que se encuentra en la primera tabla que vimos. Entonces, pues básicamente esto fue pues lo que yo digamos que entendí que teníamos que hacer para normalizar. Y por acá tengo entonces el cuadro de entidad-relación. Realmente no estoy muy segura si me quedó correctamente, tengo que revisar con el profesor o la profesora, no sé a quién nos hayan asignado, pero pues intenté hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, pues ahí lo dejo para que el profe lo revise, y pues de que me haya quedado algo mal, pues que me explique. Eso fue lo que básicamente entendí en cuanto a la normalización, y muchas gracias.